televidentes, regresamos y como conversábamos en el primer bloque, Joseph, queríamos saber, por ejemplo, tenemos experiencia de fideicomiso en otros países, Centroamérica, por ejemplo, tenemos conocimiento del caso de Panamá, México. ¿Qué tanto podrían aplicar esas experiencias en República Dominicana y por qué no hacerlo basado en esas buenas prácticas? Si tanto hablamos de buenas prácticas. Sí, aquí es importante retomar que estos países que han tenido éxito, como es el caso de Uruguay o Panamá, en el uso de la figura del fideicomiso, han hecho un uso correcto de la figura del fideicomiso. Otros países que hemos visto grandes desmontes de fideicomiso, como en el caso de México, fundamentalmente, y Argentina, fundamentalmente han tenido este desmonte porque han intentado hacer lo mismo que hemos hecho nosotros, y es utilizar el fideicomiso como una pantalla para ejecutar inversión pública controlada totalmente por el Poder Ejecutivo, en este disfrazada. caso, disfrazada, sin tener los amarres o los controles de la rigurosidad de las leyes de controles del gasto público en general. Y obviamente, o irónicamente, el uso correcto de una figura del fideicomiso tendría que ser para la privatización o de la administración o del bien con la garantía de que vuelva. Y yo te pongo un ejemplo de la ley de fideicomiso 189-11 utilizada en el sector privado. Y dos ejemplos de dos grandes empresas que ya son parte de la historia por haber colocado en bolsa de valores sus acciones. Una es la empresa pasteurizadora Rica y la otra exitosa, muy exitosa. Y la otra es la empresa de César Iglesias. Ambas colocaron acciones en bolsa. Uno la hizo vía un fideicomiso de oferta pública. ¿Qué garantizó con esto? Que coloco las acciones, generan, el que adquiere derechos sobre las acciones recibe los beneficios de un accionista, que es la distribución de los dividendos y de las ganancias, claro, pero nunca quiere la titularidad de las acciones, porque cuando se diluye el fideicomiso, las acciones vuelven otra vez, retornan al fideicomiso, al grupo corporativo. Pero las acciones, el bien se pone en administración de un tercero que no controla el fideicomitente. Sí cumple con su objetivo, o sea, sí cumple con el mandato del fideicomitente. Honrar el compromiso. Pero no controla la operatividad del fideicomiso. Y así es que funciona un fideicomiso. Luego tenemos la que hizo César Iglesias, que la hizo sin fideicomiso de manera directa. Son dos operaciones idénticas. Pero en esta sí yo coloco las acciones totalmente en el mercado y quien la compra quiere la titularidad de las acciones. Entonces, ahí cuando miramos... Tipo mercado bursátil de Estados Unidos. Exacto. Entonces, por eso cuando se entra en el tema del debate de que son complejos los fideicomisos, no, el fideicomiso es un contrato. Y toda la rigurosidad que tiene, porque tú tienes un patrimonio que lo estás poniendo en administración de un tercero y obviamente tiene que tener todos los controles. Pero en el fondo, el negocio viene siendo el mismo, no importa si tú lo ejecutas de manera directa, vía una empresa o vía un fideicomiso. El negocio viene siendo lo mismo. O sea, si vas a construir un metro, lo contratas vía la administración pública directamente, vas a tener que comprar los vagones, contratar a la constructora, es el mismo procedimiento. Si lo haces vía una empresa, pues igual. Tiene que hacer, aportar el capital a la empresa y la empresa hace el procedimiento. Si lo hace bien fideicomiso, exactamente igual. Tiene que aportar bien, ya sea el terreno. Capital corporativo, fondos públicos. Claro, es lo mismo. Simplemente, ¿cuál es el vehículo que tú estás usando para ejecutar la inversión pública? Entonces, el uso correcto del fideicomiso, irónicamente, sería para yo poner un bien público como Punta Catalina en administración de un tercero, porque no garantizo, como tenemos información de que pasa en Punta Catalina, que se ha politizado la contratación de personal y hemos visto muchas fallas en el procedimiento, no se planifican bien la compra del carbón, entre otras cosas, porque hay un personal sin experiencia que entró por aspecto político. Si yo como ciudadano quiero que eso no pase y que esa administración sea profesional e independiente, pues yo pudiera planificar una aportación de eso en un fideicomiso, que la administración sea de un tercero, pero que el beneficio retenga a mí. Entonces, saco la figura del patrimonio público, lo pongo de manera autónoma, pero no pierdo la titularidad, que fue lo que hizo la pasteurizadora Rica. Entonces, va a seguir siendo mío siempre. Va a seguir siendo mío siempre, pero recibo los beneficios y tengo el beneficio de que un tercero independiente, no politizado, me va a administrar el bien. Entonces es un uso correcto de la figura del fideicomiso, que fue lo que hicieron Panamá, Uruguay, y por eso ha funcionado y se ha visto de manera correcta. Y así funciona, por ejemplo, en Estados Unidos con los trusts. Que viene siendo el equivalente de un fideicomiso, donde tú, a un profesional, allá no hay una exclusividad, no tiene que ser una empresa con objeto exclusivo, puede ser un profesional hasta persona física, que tenga experiencia en el sector inmobiliario y tú quieras poner un negocio y a él como fiduciario, aunque normalmente se utilizan más los bancos allá en Estados Unidos, igual que aquí, pero no hay esa limitación.
Pero sí, lo importante aquí es que el uso correcto del fideicomiso, el espíritu del fideicomiso, de yo aportar un bien puesto en administración de un tercero, es la forma ideal de aplicar. Y en el proyecto de ley de fideicomiso público, ¿está contemplado que haya más de un fideicomitente que puedan aportar bienes, por ejemplo, Estado, sector privado? En el proyecto de ley de fideicomiso público no está previsto. En el proyecto de ley ya ordinario, en el 189-11, y en el marco de la ley de alianza pública-privada, sí se pueden utilizar esta figura. Ya se utiliza un fideicomiso normal y ya el sector privado y el sector público pueden ser fideicomitentes y pueden ser beneficiarios. Pero en el proyecto de ley de fideicomiso público, que está previsto solo para inversión pública, no inversión pública privada, no está prevista la posibilidad de que un fideicomitente sea público. Bueno, la ley establece fundamentalmente que todos los fideicomitentes tienen que ser entidades públicas. Correcto. Interesante, sobre todo edificante para fines de que nuestra audiencia se siga edificando en todos estos temas. Nicolás y yo hemos conversado varias veces, igual con colegas de nosotros. Por aquí estuvo nuestro hermano Pedro Urrutia, querido por todos nosotros, ¿verdad? Sobre el tema, la posibilidad de lo que sería una reforma fiscal integral, un pacto fiscal integral, pero sobre todo que se pueda hacer una remoción de lo que es la ley 1192 de manera integral, sobre la base de que cuando se elaboró versus lo que tenemos hoy día, con la evolución de la tributación en el tiempo y sobre todo a nivel global. Tu punto de vista en torno a lo que es la iniciativa de la modificación al título 1, pues yo le decía a don Pedro que por algún sitio tenemos que empezar. Tenemos que empezar por el 1, no podemos empezar por el 5, ¿verdad? Sí. Tu punto de vista. Sí, es una necesidad plantear o replantear lo que es la política tributaria en general. Y eso yo creo que ha sido una de las grandes debilidades que ha tenido la forma en la que se ha abordado el tema de la modificación. Y es que se va al instrumento, al impuesto, como instrumento de la política tributaria y de la política fiscal, pero no se va al modelo, al procedimiento de la política tributaria, cómo yo lo voy a fundamentar. ¿Y qué pasa? ¿Qué es la base, la esencia? Que es la esencia. Entonces aquí tenemos que, obviamente, o tenemos modificaciones de los títulos del Código Tributario. Aquí se ha planteado una modificación del título 1, que es positiva. Es positiva primero porque agrega muchos elementos que ya esa ley de 1992 tenía desfasados, principalmente en materia de procedimiento administrativo, a raíz de que salió la ley 107-13, que trae todo un marco de lo que es la relación entre las personas con la administración pública. Y siempre se ha venido el debate de que la ley, el título 1 y la ley 11-92 es una ley especial y la otra es una ley general y que supuestamente no tendría incidencia, pero sí la tiene, porque lo que modifica o lo que actualiza del título 1, la ley 107-13 son los procedimientos administrativos, no los elementos sustantivos y accesorios de la obligación tributaria y de la relación jurídico tributaria que tienen los ciudadanos con el Estado dominicano como sujeto activo. Y específicamente ellos en la parte que se refiere a los recursos que los contribuyentes pueden someter dentro de la administración tributaria tendrían que o someten. Sí, incluye también elementos muy novedosos como la limitación del tema de los recargos. Eso nosotros o sea, ¿le pone un techo o actualiza los porcentajes? Le pone un tope a los recargos de que no pueden superar la deuda o el impuesto base. Y hemos visto, y la misma administración pública lo ha planteado, de que a veces con el modelo actual la deuda alcanza un nivel que ni siquiera el contribuyente tiene capacidad de pagarlo ni ellos de cobrarlo. Insostenible. Insostenible, entonces terminamos haciendo amnistía para dar facilidades de pago y terminamos haciendo lo que debe plantear la ley. Y que es lo mismo que plantea, por ejemplo, ahora la ley 87, la modificación que se hizo a la ley 87-01, donde anteriormente eran muy onerosos los recargos que se configuraban y ahora tienen un tope razonable y un porcentaje también razonable, no se aplica recargo sobre recargo. Entonces esos son elementos positivos que nosotros vimos novedosos. En el título 1 siguen quedando falencias o sigue debiendo, pero gracias a Dios es un proyecto de ley que se le pueden agregar elementos. ¿Se puede trabajar? Se puede trabajar. Todavía el título 1 no define lo más básico, que es un hecho generador o hecho imponible. Cuando tú hablas de impuestos, todo el mundo presume lo que es un hecho generador, pero la ley no tiene una especificación de hecho imponible es tal cosa. De forma tácita, explícita. Entonces, también pasa, por ejemplo, con el criterio de fuente. Cuando tú hablas de que
aquí la administración tributaria ha generado, principalmente en materia de impuestos sobre la renta, una confusión respecto al criterio de residencia y al criterio de fuente de la renta. Y ha equiparado los dos como iguales. Y lo ha hecho así porque cuando buscamos la ley y vemos la definición de fuente de la renta, hace una enumeración de lo que serían rentas de fuente dominicana, pero no hace una conceptualización de qué es fuente dominicana. Y eso debe hacerlo el título 1 y debe incluirlo. ¿De qué lo origina? ¿Qué es fuente dominicana? ¿Cuándo se para los fines de la ley? Para los fines de la ley. Y eso yo creo que es un elemento. Bueno, porque también entiendo que esa modificación, esa parte, José Matos, se corresponde con el tema de los ingresos que están generando muchos jóvenes dominicanos en las plataformas digitales. O sea que no hay forma de que se le cobren impuestos quizás desde el punto de vista legal, por esa ausencia que plantea yo. O sea, aunque todo el mundo sabe que si se generan ingresos, tanto personas físicas o jurídicas, en territorio dominicano tiene que pagar sus impuestos. Pero como que hay un desfase ahí, exactamente, que entiendo que con esa modificación pudiera corregirse. Sí, con esa inclusión que debe estar en el título 1 para que se aplique tanto a un impuesto sobre la renta, que obviamente se basa en la fuente y se basa, incluye el elemento del domicilio fiscal o la residencia fiscal, pero que también se aplica en un título 3, título 4, que ya son impuestos al consumo, que obviamente se basa en la territorialidad del consumo, que tampoco lo define la ley. Sí. Los impuestos de consumo, su principio es la territorialidad, donde yo consumo, donde yo hago el consumo, ahí se grava. Pero aquí la ley no plantea esa territorialidad, se presume o se intuye de manera implícita que es así, por la condición del impuesto, porque dice transferencia, pero no hay una territorialidad de consumo y por eso genera, por ejemplo, cuando vemos este gravamen que se pretende aplicar a Netflix, cuando el servidor está afuera, dónde estoy consumiendo, si voy y lo consumo allá, o la plataforma virtual se considera en la residencia de quien si está tiene un consumiendo. establecimiento permanente o no, todavía entonces, eso no está definido. Eso no está definido y va a ser difícil definirlo si yo no establezco el tema de la territorialidad, así como debo establecer el tema de la fuente. Entonces esos son retos que plantea la ley y también pretende crear marco jurídico base para el tema de que mencionamos, acoger el tema de la facturación electrónica, el proyecto de ley de facturación electrónica que viene por ahí, y el debate se ha centrado mucho en los aspectos técnicos de cómo implementar, de cómo aplicar, de cómo calificar, pero no se ha abordado aspectos fundamentales como la brecha digital, cómo tú vas a abordar ciudades o poblados donde hay contribuyentes, donde no hay esa conexión de internet tan celera, tan amplia. Entonces, no hay garantía de conectividad ninguna. No hay garantía de conectividad segura, pero además tú tienes primero se utilizó el concepto de república digital, luego gobierno electrónico, y se pretende llevar todo a la digitalización. Sin embargo, tú mantienes la plataforma, que es el servicio de internet, con un 30% de impuestos. Tiene 18, tiene 10, más o tiene un 2%. Entonces eso es una contradicción. Si yo pretendo fomentar la digitalización, porque eso me va a ahorrar en materia de control, me va a ahorrar en materia de control, me va a ahorrar en materia de facilidad, de papel, de utilización de procedimiento. Papel, pero entonces la plataforma la grabo como si fuera un servicio de luz. Bueno, yo sé, lo que pasa es que los ingresos por telecomunicaciones son de los más importantes que tiene el gobierno, precisamente. Pero es más importante la inversión pública y el Doing Business, que garantiza una inversión pública aumentada, tú tienes que hacer la valoración. Cuando tú entras a estados como Letonia, que son ampliamente digitales, totalmente digitales, y la capacidad de atraer inversión pública, cuando tú constituyes una empresa en horas, desde tu celular, tú constituyes una empresa en Letonia, el sistema letón. Bueno, la legislación nuestra no permite, no en horas, pero sí en días. Sí en días, pero tú puedes hacer una transferencia inmobiliaria en un gobierno electrónico en horas. No, y que los países en vía de desarrollo lo que están buscando es que el acceso a la conectividad sea, si no gratis, lo menos costoso posible. Sí, el capital se mueve más rápido cuando yo puedo hacer una inversión pública sin esa obligatoriedad de tener que desplazarme allá, contratar toda una estructura. Entonces, eso es lo que busca y eso es lo que miden, por ejemplo, los indicadores, eso de... Ahí entra también el concepto de burocracia cero. De burocracia cero. Entonces, aquí tenemos el tema del 5G que está pendiente de implementar. Correcto. Y es importante implementarlo principalmente en el casco urbano, tanto de Santo Domingo como de Santiago, porque esos equipos que se instalan en el casco urbano 5G, se desmontan los 4G y se llevan a otras localidades donde se pueden implementar
llevar un internet más avanzado que el que actualmente tienen, y también va a garantizar esa. En nuestro siguiente bloque y último bloque, entre otros puntos que queremos tratar, hay un aspecto importante que es la eficiencia recaudatoria que tiene la Administración Tributaria. Vimos en esta semana un aumento récord en términos de lo que es la recaudación, y queríamos saber tu punto de vista en base a las técnicas aplicadas y sobre todo si esa eficiencia recaudatoria ha sido tangible o intangible. Volvemos en breve.